Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Y miren qué cosa tan hermosa les traigo hoy. Esta cartera es bastante grande, miren todo el espacio que tiene y la podemos usar con diferentes asas ya que tenemos la opción de cambiarla. Para esta necesitamos aproximadamente unos 450 gramos de cordón de nylon de 3 milímetros. Y también vamos a usar un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, tomamos el hilo, hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos una cadena de 36 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar la cadena. Ya yo la tengo lista. Les voy a mostrar con una más pequeña, pero tienen que tejer 36. Terminamos con esa última cadena que no cuenta, nos pasamos a la siguiente y comenzamos a hacer punto bajo. Vamos a la otra cadena y hacemos punto bajo. No lo vamos a tejer ni muy apretado ni muy flojo, porque si lo tejemos muy flojo va a quedar suave el tejido y si lo tejemos muy apretado nos va a costar mucho pasar por el agujero con el gancho. Continuamos cadena por cadena tejiendo. Nada más deben de asegurarse de que en cada vuelta mantengan la misma cantidad para que no le falte ni le sobre. Pasamos a la siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo y así continuamos tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas hasta llegar al final. Una vez llegamos ya a la cadena final, nos queda algo así. Esto se va encogiendo un poco, pero no se preocupen, solamente lo estiran y él vuelve a su forma. Llegamos aquí al final de la cadena, hacemos una al aire que no cuenta y así como tenemos el tejido tomamos la primera cadena con la que está en la parte de abajo. Ahora hacemos punto bajo. Vamos a la siguiente, tomamos la de encima y la de abajo y hacemos punto bajo. Así vamos a continuar por todas, la de encima con la de abajo, un punto bajo, la de encima, la de abajo y hacemos punto bajo. Así vamos a continuar hasta llegar al final, a estas dos que están a la esquina. Llegamos al final nuevamente, volvemos así sin girar, hacemos la cadena al aire y volvemos la cadena de encima con la cadena de abajo. Vamos a pasarlo así para arriba y ahí hacemos el punto bajo, cadena de encima y cadena de abajo, punto bajo. Y así continuamos repitiendo todas las vueltas que necesitemos hasta llegar al final. Y nos va a ir quedando algo así. Queda bastante grueso y resistente. Continuamos, llegamos al final, volvemos a hacer una cadena y comenzamos a tejer igual. La cadena de encima y la cadena de abajo. Una vez terminamos la última vuelta, aquí tenemos la pieza. Les voy a medir para que tengan una idea. Mide unos 28 centímetros de largo y de ancho unos 11 centímetros más o menos. Terminamos la vuelta. Hasta aquí tenemos 11 y vamos a completar la número 12, que es esta. Cuando vayamos a completar la última vuelta ya no va a ser igual que las demás. Aquí terminamos. Hacemos la cadena, pero esta vez en vez de tomar solo la de arriba con la de abajo, vamos a tomar las dos juntas, solo en la última para terminar. Todas las demás solo es una de encima y una de abajo. Ahí ya tomamos las dos y hacemos el punto. Volvemos aquí, tomamos las dos y la de abajo. Sacamos y hacemos punto bajo. Tomamos las dos de encima con la de abajo. Sacamos hebra y hacemos punto bajo. Así continuamos hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final terminamos ahí el último punto, ya nos quedó listo. Yo voy a cortar la hebra para comenzar nuevamente, porque así más seguro que me quede más parejo. Vamos a quemar las puntas para que no se desarme el hilo
porque este hilo es de nylon, como resbala, tiende a deshacerse fácilmente. Todos estos hilos después los escondemos por dentro, no se preocupen. Así nos queda la base. La podemos utilizar por cualquiera de los dos lados. Ahora volvemos a hacer el nudo y conectamos en la esquina. Yo voy a conectar en la otra esquina, así me aseguro. Vamos a conectar aquí. Tomamos las dos hebras justo en la misma esquina. Si quieren pueden marcarlo para que no se les pierda con un marcador de puntos. Ahí hacemos el nudo, ese no cuenta, y en el mismo lugar hacemos 3 puntos bajos. Va a estar un poquito apretado, pero se puede. Ahí ya tenemos 3 puntos. Y eso lo vamos a hacer en todas las esquinas. 3 puntos en cada esquina. Ahora tenemos que tejer. En este lado comenzamos con 36 cadenas, nos quedaron 35 puntos. Debemos tejer 35, asegurarnos que nos queden todos. Las esquinas de 3, las 12 de los lados más cortos, 35 y 12. Hasta que lleguemos al final vamos a unir con un punto deslizado. Una vez llegamos aquí al final, tenemos un total de 106 puntos, 35, 35, 12, 12 y 3 aumentos en cada esquina. Vamos a unir ahí donde comenzamos con un punto deslizado para terminar esa vuelta. Ahora levantamos una cadena, esa no cuenta, y vamos a empezar a tejer en la parte de atrás de la cadena. Ahí comenzamos con un punto bajo. Ya no vamos a hacer aumentos ni nada. Vamos a mantener la misma cantidad. Tomamos la otra cadena y hacemos punto bajo. Siguiente cadena, hacemos punto bajo. Pero solo en la parte de atrás. Tiene 2 partes, solo en esta. Vamos a tejer una vuelta de puntos bajos. Y cuando lleguemos al final, la unimos también con punto deslizado. Una vez llegamos al final, terminamos la vuelta aquí con este punto bajo. Tenemos los mismos 106 puntos. Lo vamos a unir así de atrás hacia adelante para que no se note mucho la unión. Pasamos el hilo hacia atrás. Ahora lo retomamos en este punto. Así. Y luego pasamos por dentro. Así se nota bastante menos el punto. Ahí comenzamos con la cadena. Esa no cuenta. Y en el mismo lugar hacemos el punto bajo. La cadena no cuenta porque esa va a quedar ahí como un poco escondida y vamos a unir aquí encima. Ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto. Esta vez lo vamos a tejer en las 2 cadenas. Tomamos así las 2 cadenas y hacemos el punto bajo. Tomamos las 2 cadenas y hacemos el punto bajo. Tampoco vamos a hacer ningún cambio, ningún aumento ni nada. Ya de aquí en adelante vamos a mantener los mismos puntos. Hacemos toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Una vez completamos la segunda vuelta de punto bajo, nos queda algo así, ya va tomando la forma. Ahora lo voy a unir al revés por la parte de adentro. Giramos así, miren, el borde les dice que esta es la parte de adentro. Ahí tomamos así el punto. Pasamos hacia adentro la hebra. Y unimos con el punto deslizado. Ya que tenemos ahí el punto deslizado, vamos a comenzar en el siguiente con un punto bajo. Tenemos ahí el primer punto bajo. El siguiente vamos a tomar así en línea, no lo vamos a unir ni encima de las cadenas ni en la segunda vuelta, sino que en la última. Y pueden mirarlo así por aquí para que no se vayan a perder. Donde está esta línea que quedó como en relieve, cuando comenzamos del fondo hacia arriba, en ese punto, en esa línea, vamos a unir. Sacamos ahí la hebra, le damos la altura y hacemos un punto bajo. En la siguiente, sí deben estar pendientes cuál es el punto. Este pertenece a ese punto, en el siguiente hacemos punto bajo. Deben ir con mucho cuidado para que no les falten puntos. Ahí ya tenemos el punto bajo. Este igual lo vamos a tejer hasta abajo.
Siempre deben de ir mirando y asegurándose atrás que el punto vaya saliendo correctamente. Hacemos ahí un punto más largo que pertenece a este punto. En el siguiente hacemos punto bajo. Y así vamos a continuar. Un punto bajo y en el siguiente un punto largo. Un punto bajo y un punto largo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final terminamos con el punto largo y ahora vamos a unir en el punto bajo con un punto deslizado regular y hacemos una cadena. Ahora volteamos el trabajo y vamos a tejer por la parte de afuera. Aquí tenemos las hebras, como es el mismo color no se notan demasiado, pero aquí tenemos las dos hebras que se formaron del punto largo. Miren, esas dos hebras, cuando ustedes lo estén tejiendo lo van a ver perfectamente porque en el video a lo mejor no se aprecia tanto. Aquí tenemos dos hebras más largas que son de los puntos alargados. Desde aquí vamos a tomar una así de la de atrás y luego una del frente. Tomamos lazada, pasamos por dentro, damos altura y hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos punto bajo. En el que le sigue tomamos esta hebra con la siguiente, pasamos así, damos un poquito de altura, hacemos el punto. En la siguiente cadena hacemos un punto bajo y miren cómo nos van quedando como más abiertas. Aquí están cerradas y aquí nos van quedando abiertas. Así continuamos todo alrededor hasta llegar al final. Este punto con el siguiente. Sacamos así por los dos, hacemos el punto bajo y en el que le sigue también hacemos un punto bajo. Vamos a continuar repitiendo hasta que lleguemos al final de la vuelta. Una vez llegamos al final, terminamos con el punto bajo. Miren cómo nos quedó. Aquí donde comenzamos hacemos un punto deslizado, una cadena y giramos. Ahora volvemos a tejer por la parte de adentro. Si ustedes quieren marcar ese punto para que no se les vaya a perder, pues lo pueden hacer. Ese es el primer punto, ahí pueden colocar el marcador. Hicimos la cadena. Y ahora hacemos ahí mismo el punto bajo. Comenzamos con un punto bajo. Para la siguiente vuelta vamos a tejer dentro de este punto que está alargado. Dentro de ese punto vamos a venir aquí, metemos el gancho en esta parte de adentro donde se forma como una V. Y nos aseguramos en la parte de atrás que salga por aquí, por el centro de los dos hilos. Ahí, ahora tomamos hebra, sacamos, estiramos y hacemos el punto largo. En el siguiente hacemos un punto bajo. Volvemos de nuevo. Si miramos aquí, justo en ese centro, pero siempre nos vamos a asegurar en la parte de atrás, miren, para que nos queden las dos hebras por dentro. Sacamos, hacemos el punto largo y luego en el siguiente un punto bajo y así vamos a continuar hasta que lleguemos al marcador. Cuando lleguemos al final terminamos con el punto largo y ahora aquí donde está el marcador lo vamos a retirar, unimos ahí con punto deslizado, lo apretamos, hacemos una cadena y giramos. Ahora vamos a repetir la misma vuelta que hicimos en la parte de abajo. Nos vamos hacia atrás, tomamos esta hebra con esta. Es exactamente lo mismo. Tomamos así las dos hebras, hacemos el punto y en el siguiente un punto bajo. Pero vamos a marcar el punto primero para que no se nos vaya a perder. Volvemos nuevamente, tomamos la hebra de un lado,
con la del otro, pasamos por dentro, y en el siguiente punto bajo. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo en todas las vueltas. Una vuelta la vamos a tejer así por el lado del derecho, donde tomamos este hilo y este hilo. Hacemos ahí el punto y luego en el siguiente un punto bajo. Así terminamos toda la vuelta. Cuando lleguemos al final repetimos la vuelta anterior, la que hacemos por dentro, y metemos el punto que salga por el centro entre las dos hebras. Así vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Llegamos nuevamente al final de la vuelta. Terminamos con el punto bajo y vamos a unir donde está el marcador con un punto deslizado para cerrar esa vuelta. Levantamos una cadena, volvemos a girar porque ahora vamos a tejer por la parte de adentro. Y acuérdense que vamos a tejer en el centro del punto. Aquí comenzamos con un punto bajo y ponemos el marcador. Ahora en esta vuelta nos vamos a ir fijando aquí en esta línea de abajo justo en el centro, pero también vamos a mirar en la parte de atrás. Acuérdense que deben salir entre las dos hebras, no por un lado sino que en el centro. Ahí volvemos, sacamos el punto y hacemos el punto alargado. En el siguiente punto bajo, volvemos nuevamente en este lado, miramos y aseguramos que esté en el centro, tomamos lazada, sacamos y hacemos el punto alargado. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Luego, ya que lleguemos al final, volvemos a girar y comenzamos por la parte de afuera, donde tomamos la hebra de un lado y del otro lado y las unimos. Y nos va quedando algo así. Vamos a continuar y cuando tengamos la altura deseada, regresamos. Una vez hemos completado ya la altura deseada, les voy a contar las vueltas así por las figuras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas en total. Contamos así los cuadritos hacia arriba y tenemos 9 vueltas. Pero también se los voy a medir para que tengan una idea. Del fondo a la parte de arriba tiene 21 centímetros y medio aproximadamente. Terminamos ahí con esa última vuelta. Miren cómo va quedando el fondo. Queda bastante, pero bastante resistente. Por eso se me hace un poquito difícil mostrarles. Terminamos ahí. En ese último punto hicimos el punto deslizado. De aquí en adelante vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Como tengo poco espacio entre mi cámara y mi mesa y este bolso está bien duro, se me va a hacer un poco complicado mostrarles. Déjenme ver cómo se lo acomodo para que ustedes lo puedan apreciar bien, porque sí se me complica bastante. Lo voy a tratar de doblar así fuerte hacia abajo. Aquí unimos con el punto deslizado y cerramos. Nos vamos a pasar al siguiente y ahora lo que vamos a hacer son 3 vueltas de puntos bajos. Pero vamos a meter así el gancho y en vez de hacerlo con el gancho así, de esta forma, como hacemos normalmente el punto bajo, lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a meter el gancho y tomamos así de arriba hacia abajo la hebra y hacemos el punto bajo. Vamos a la siguiente, tomamos igual de arriba hacia abajo y hacemos el punto bajo. Y esto es todo. Vamos a hacer toda la vuelta de puntos bajos hasta que lleguemos al final. Si quieren pueden colocar aquí donde empezaron un marcador para no confundirse. Este fue el punto donde comenzamos a hacer los puntos bajos. Vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final unimos con un punto deslizado y volvemos a repetir 2 vueltas más. Cuando tengamos 3 vueltas exactamente iguales, regresamos. Una vez terminamos las 3 vueltas de punto bajo, ahora volvemos a unir así de atrás hacia adelante. Pasamos la hebra, tomamos solo una cadena, tomamos ahí,
pasamos y hacemos un punto. De aquí en adelante vamos a hacer una vuelta de punto deslizado. Tomamos solo la parte de atrás de la cadena, metemos el gancho, sacamos el hilo y nos deslizamos por dentro. Vamos al siguiente, la parte de atrás de la cadena, sacamos el hilo y deslizamos por dentro. Y nos va quedando algo así. Así vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos al final, unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Una vez llegamos al final y ya tenemos listo completo el borde, nos queda algo así. Ahora vamos a comenzar a hacer las asas. Ya yo las tengo listas. Estas se las enseñé a hacer en otro video en color rojo, pero son exactamente igual. Les voy a dar las medidas. Esta mide 35 centímetros y medios aproximadamente de largo, pero ustedes la pueden hacer a largo que ustedes quieran. Ya tenemos listas las asas que las vamos a colocar en este lado y ahora vamos a tejer también la pieza con la que vamos a cerrar nuestro bolso. Para eso voy a hacer un nudo, levantamos una cadena de 7 puntos o el ancho que ustedes gusten, pero en mi caso yo lo voy a hacer con 7 puntos. Cuando tengamos las 7 cadenas, saltamos esa última y en la que sigue vamos a hacer un punto bajo. Es una pieza pequeña, exactamente igual a la que tejimos para el fondo de nuestro bolso. Ahí vamos punto por punto haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas y nos van a quedar un total de 6. Ya que tenemos los 6 puntos listos, nos queda algo así, hacemos una cadena al aire que no cuenta y tomamos el punto de encima con el punto de abajo. Y ahí comenzamos y hacemos el punto bajo. Tomamos el de encima y el de abajo y hacemos un punto bajo. Así continuamos punto por punto, nada más asegúrense de que cuando lleguen al final vuelvan a tener los mismos 6 puntos. No se vayan a confundir y le queden de más o de menos porque va a quedar torcida la pieza. Ahí continuamos, ya tenemos 5 y el número 6 es esta cadena que está aquí un poco escondida. Estos se van cogiendo, pero no importa, lo estiran. Llegamos aquí, volvemos a hacer la cadena que no cuenta, tomamos la de encima y la de abajo y continuamos haciendo puntos. Y esto lo vamos a hacer hasta alcanzar el tamaño deseado. Cuando lo tengamos listo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas en total. La número 12, miren, nos queda así. La vamos a terminar de la siguiente forma. Hacemos la cadena y en vez de tomar solo la de arriba y la de abajo, vamos a tomar las dos juntas. Así. Y hacemos el punto bajo. Tomamos las dos de encima con la de abajo y hacemos el punto bajo. Y así continuamos hasta completar los 6 puntos en la esquina. Ya tenemos 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y el número 6, que es el que está escondido aquí al final. Listo. Ya tenemos la pieza. Esta mide unos 13 por unos 5. Ahora vamos a hacerle una terminación para que quede más bonito. Hacemos una cadena ahí para girar y vamos a tomar en todos estos puntos que están aquí y vamos a hacer un punto bajo. Vamos al otro y hacemos punto bajo. Y así vamos, línea por línea, haciendo puntos bajos cuando lleguemos aquí también en cada una de las cadenas hasta dar toda la vuelta. Una vez terminamos la pieza, así es como nos queda. Esta es la parte de atrás, aquí donde tenemos este hilito que lo escondimos. Y esta es la parte de enfrente. O ustedes pueden utilizar esa para el frente, como ustedes gusten. Miren, cualquiera de las dos queda muy bien. Vamos a separar esta pieza para coserla al rato y lo que vamos a hacer ahora es tomar las medidas donde vamos a colocar las asas. Primero nos aseguramos así, doblamos el bolso exactamente a la mitad
y vamos a colocar 2 marcadores en esa esquina. Pero de todas maneras, no se confíen así solamente de marcarlo, también cuenten los puntos para que todo le quede parejo y no le vaya a quedar un asa hacia un lado, la otra asa hacia el otro lado, porque se ve feo en la terminación. Ahí. Ahora lo volteamos, lo doblamos así, justo a la mitad, colocamos un marcador y otro marcador. Vamos a calcularle ahí de gancho a gancho. Colocamos uno aquí y el otro aquí. Y luego lo vuelven a enderezar y para saber dónde va a ser el asa, ponen así y colocan un último marcador. Lo mismo en la parte de atrás. Ya van a saber que el asa va en este lado. Hacen lo mismo en este, marcan y va a ir de un lado al otro. Eso lo pueden colocar un poquito más hacia adentro o más hacia afuera, solamente para tener ya un estándar de medidas. Vamos a colocar el asa de esta forma. La vamos a llevar esta parte que tope aquí donde está la primera unión. Lo mismo en el otro lado. Luego abrazamos así el asa y la vamos a coser por dentro. Vamos a ir dando puntadas de esta forma. Con hilo de pescar vamos a ir cosiendo que vaya tomando parte del asa y parte del bolso. Vamos a coser, asegurarnos que esté bien cosida. Hacemos lo mismo con la otra y también con la del otro lado. Terminamos de coser las asas. Así nos quedan por dentro. Así por fuera. Como está bastante grande, ya luego se las voy a mostrar de lejos porque no se puede apreciar muy bien. Ahora vamos a coser esta parte que la vamos a utilizar para la tapadera. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Lo vamos a coser aquí, así por dentro, en este lado. Y luego ya que lo tengamos cosido por dentro, la otra parte la vamos a doblar así, con un broche para cerrar. Yo voy a utilizar de estos broches que son magnéticos. Tienen agujeros, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Vamos a coser una parte en el bolso y una parte en la tapita. Aquí tiene los agujeros como un botón, lo vamos cosiendo por esos agujeritos. Ya luego que los tengamos listos, solamente es de tomar la tapa y cerrar. Una vez terminamos de coser la tapa, al final, chicas, terminé cambiando el broche y le puse una de estas que ya les he enseñado en otros videos cómo se colocan. Solamente la colocamos aquí, la presionamos para que cierre y colocamos la otra pieza en el otro lado, porque la que tenía magnética que le iba a coser tenía muy poquita potencia. Como esto está tan grueso el asa, cuando la cerraba se abría sola y no me gustó, así que les terminé cambiando a este. Pero si ustedes tienen uno de los magnéticos que sea más grande y más potente, quedaría perfecto para este lado. Ahora sí, ya tenemos nuestra bolsa terminada. Coloqué un par de argollas de estas que se pueden abrir aquí en los lados para también tener la opción de colocar un asa larga, pero eso es cuestión de gusto de cada uno. Yo tengo esta asa que es de material, que tiene estas hebillas aquí. Si le queremos colocar un asa larga, ya solamente tenemos ahí la argolla, colocamos también en el otro lado, así, y lo pueden usar con el asa larga. Pero ya esto es cuestión de gusto de cada una. Si quiere colocar un asa así de material, o también la puede hacer tejida como este cordón, colocarle unas hebillas y engancharla en las argollas. Ahora sí les voy a mostrar de más lejos para que la puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció esta belleza. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.